Los juzgados normalmente son lugares para discusiones legales, no para la violencia. Sin embargo, en algunos casos raros, la situación puede volverse peligrosa de repente. Este video mostrará 8 ejemplos de prisioneros que fueron asesinados dentro de un juzgado, comenzando con la primera historia. Número 1. David Paradiso. La vida de David Paradiso se complicó más cuando se vio involucrado en un caso judicial grave. Esta historia de violencia comenzó con su arresto en diciembre de 2006 por el presunto asesinato de su novia, Eileen Pelt. Su relación tenía apenas unas pocas semanas cuando el incidente ocurrió en la parte trasera de un carro conducido por la madre de David, Deborah. Deborah dijo después que nunca había escuchado a la pareja discutir antes de ese día. Durante el trayecto, David apuñaló a su novia en el cuello. Inicialmente, afirmó que si él no hubiera actuado primero, ella lo habría matado. Lo que pasó después fue muy extraño. Después del crimen, Paradiso obligó a su madre a llevarlo en carro desde Lloyd, California. Viajaron unos 24 kilómetros hasta el condado de Amador, donde dejó el cuerpo de Eileen a la orilla de una carretera. La gente que se enteró de estas acciones quedó impactada por su crueldad. Para explicar su comportamiento, los abogados defensores de Paradiso dijeron que estaba consumiendo metanfetamina en ese momento. Más tarde fue arrestado y acusado del crimen. Durante su juicio en 2009, la situación se volvió aún más inusual. Antes del juicio, la madre de David estaba muy preocupada por el estado mental de su hijo. Vio señales de que podría tener un colapso mental, incluyendo una profunda tristeza en sus ojos. También sospechó que tenía una pistola y lo reportó a las autoridades. Una búsqueda en su celda no encontró ningún arma, así que sus preocupaciones fueron ignoradas. Deborah dijo más tarde que ignorarla contribuyó a los terribles eventos que siguieron. En marzo de 2009, David Paradiso testificó sobre la muerte de su novia. Contó una historia diferente a la que había dicho antes. Ya no afirmó que actuó porque temía por su vida. Esta vez, declaró que mató a Eileen porque creía que no merecía vivir. Este cambio repentino en su historia fue tanto extraño como preocupante. El juicio fue presidido por la jueza Cinda Fox. Se ordenó un breve receso después de que la madre de David, Deborah, saliera llorando de la sala del tribunal. Ella se había opuesto a que su hijo testificara porque estaba preocupada por su estado mental. Este arrebato causó un retraso en el juicio. Durante este breve receso, David Paradiso actuó. Se acercó a la jueza Fox por detrás y la atacó con un objeto afilado. Apuñaló a la jueza varias veces y también la agredió físicamente. Varias personas en la sala del tribunal intentaron ayudar. El detective Eric Bradley entonces sacó su pistola y le disparó a Paradiso. La jueza Fox fue sacada de la sala del tribunal en una camilla, pero se recuperó bien de sus heridas. David Paradiso murió a causa de las heridas de bala que recibió durante el ataque. El suceso fue una tragedia para todos los involucrados. La familia de David, especialmente su madre Deborah y su hermano Aaron, quedaron profundamente entristecidos. Creían que la tragedia podría haberse evitado si las autoridades hubieran atendido su mala salud mental. Aaron dijo que su hermano tenía esquizofrenia paranoide, que era una enfermedad conocida. Argumentó que no se debería haber permitido que David testificara en su estado mental. Número 2. Klaus Grabowski. La historia de Klaus Grabowski comenzó en Alemania, donde la policía lo conocía como un delincuente habitual. Más tarde fue arrestado por estrangular a un niño y recibió una sentencia de libertad condicional. Esta experiencia debería haber sido una advertencia, pero su comportamiento dañino continuó. Unos años después, fue arrestado de nuevo por delitos que involucraban a niños. Aunque Grabowski recibió primero una sentencia indulgente, las autoridades no fueron tan compasivas esta vez. Grabowski pronto cometería su peor crimen, lo que llevó a un evento dramático en la sala del tribunal. Marianne Bach, nacida el 3 de junio de 1950, fue la figura central de esta trágica historia. Su infancia en Alemania Occidental fue difícil debido a un padre violento y una madre que la abandonó cuando era adolescente. Se convirtió en madre a los 16 años y tuvo que dar a su primer hijo en adopción. A los 18, tuvo otro hijo que también tuvo que dar en adopción después de un ataque justo antes del nacimiento. El 14 de noviembre de 1972,
Marian dio a luz a su tercera y última hija, una niña llamada Ana. Marian crió a Ana sola y trabajaba como mesera para mantenerlas. Sus vidas, sin embargo, no eran estables. Las largas horas de Marian en su trabajo la mantenían alejada de Ana. Muchos conocidos notaron que Ana a menudo tenía que cuidarse sola, a veces durmiendo en el bar donde trabajaba su madre. Los tristes eventos comenzaron el 5 de mayo de 1980, cuando Marian y Ana tuvieron una fuerte discusión antes de que Ana fuera a la escuela. La niña de 7 años estaba profundamente triste y molesta, y decidió no ir a la escuela ese día. Cuando se iba, Klaus Grabowski, un vecino, la invitó a su departamento para jugar con sus gatos. Una vez que Ana estuvo dentro del departamento de Grabowski, la agredió durante varias horas. Luego la estranguló con las medias de su prometida, terminando con su joven vida. Grabowski pronto fue castigado por su crimen. Cuando su prometida descubrió lo que había hecho, llamó inmediatamente a la policía. Las autoridades fueron a la orilla de un canal donde encontraron el cuerpo de Ana y rápidamente arrestaron a Grabowski. El 3 de marzo de 1981 comenzó el juicio. Grabowski intentó culpar a la pequeña niña que había asesinado. Afirmó que Ana había intentado seducirlo, le pidió dinero y amenazó con exponerlo si se negaba. En su falso relato, se presentó a sí mismo como la víctima. Este terrible acto de culpar a la víctima enfureció a Marian, que ya había experimentado un sufrimiento extremo. Decidió actuar por su cuenta. Marian ejecutó su plan el 6 de marzo de 1981, durante una sesión normal del tribunal. Ocultó una pistola Beretta calibre 22, 5.6 milímetros entre su ropa. Cuando vio a Grabowski en la sala del tribunal, actuó rápidamente y le disparó 7 veces. 6 de las balas lo alcanzaron, causando su muerte. Un video del suceso mostró el comportamiento tranquilo y decidido de Marian. No mostró ninguna emoción, incluso cuando otros intervinieron para detenerla. No expresó ningún arrepentimiento. Marian recibió una sentencia de 6 años de prisión por homicidio involuntario y solo cumplió 3 años. Murió de cáncer de páncreas en 1996 y fue enterrada junto a su amada hija, Ana. Número 3. Slobodan Praljak. Esta historia se centra en el caso de Slobodan Praljak, quien se suicidó durante su audiencia en el tribunal en 2017. Examinaremos por qué Praljak estaba en juicio y qué lo llevó a esta acción extrema. Slobodan Praljak era un bosnio-croata nacido en Yugoslavia en 1945. Continuó su educación, se convirtió en profesor y dirigió un negocio de electrónica, llevando una vida aparentemente normal. Sin embargo, su vida cambió drásticamente durante la Guerra de Independencia de Croacia en 1991. Praljak se unió al ejército croata y se convirtió en general, desempeñando un papel importante en el conflicto. Sin embargo, su mando supuestamente implicó crímenes de guerra, incluyendo ataques a edificios religiosos, robos y agresiones a civiles. También estuvo al mando del infame campo de Dretelj, donde los hombres bosnios fueron tratados con gran crueldad. Después de que la guerra terminó en 1995, Praljak regresó a la vida civil y se convirtió en un empresario exitoso. Estableció una compañía de producción, una compañía tabacalera, y escribió 25 libros, pareciendo reconstruir su vida. Sin embargo, a principios de los años 2000, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia acusó a Praljak y a otros 5 de crímenes de guerra. Después de que se entregó a las autoridades, fue acusado de crímenes graves, incluyendo violaciones de los convenios de Ginebra y crímenes de lesa humanidad. Los cargos se basaron en su posición de alto rango durante la guerra, ya que sus soldados fueron responsables de muchos actos crueles. El tribunal declaró que Praljak o bien ordenó estos crímenes o sabía de ellos pero no hizo nada para detenerlos. El juicio comenzó en abril de 2006 y duró aproximadamente 7 años. En 2013, Praljak fue declarado culpable y sentenciado a 20 años de prisión. Apeló la decisión, manteniendo su inocencia. En noviembre de 2017, un tribunal de apelaciones en La Haya confirmó algunas partes de su condena pero canceló otras. Su sentencia de 20 años de prisión no fue modificada. Ya había estado en prisión durante unos 13 años, por lo que le quedaban 7 años de su sentencia.
Praljak, sin embargo, estaba en total desacuerdo con la decisión final del tribunal. Después de que el juez anunció el veredicto, hizo una declaración impactante. Bebió un líquido de una pequeña botella marrón que llevaba y anunció: "Acabo de beber veneno". Los oficiales del tribunal cerraron las cortinas y Praljak fue llevado rápidamente a un hospital. Lamentablemente, murió allí de una insuficiencia cardíaca causada por el veneno. La muerte de Praljak planteó varias preguntas, siendo la más importante cómo obtuvo el veneno. La seguridad en el juzgado es muy estricta, lo que debería hacer casi imposible introducir veneno. A pesar de una investigación detallada, nunca se descubrió cómo llegó el veneno al tribunal. Esta parte misteriosa del caso confundió a mucha gente. La muerte de Praljak causó diferentes reacciones. Algunos exjueces del tribunal lo vieron como una tragedia porque impidió que las víctimas sintieran que la justicia se había cumplido plenamente. La muerte de Praljak dejó atrás muchas preguntas sin respuesta y creó un triste final para un periodo difícil de la historia. Número 4. Ciel Angelou. La muerte de Ciel Angelou en una sala de tribunal es una historia muy extraña. Un hombre en juicio por crímenes violentos murió mientras intentaba atacar a un testigo. Los hechos parecen increíbles, pero sucedieron exactamente como se describen. Poco se sabe sobre la infancia de Angelou. Se sabe que estaba conectado con los Tongan Crips, una gran pandilla criminal. Esta pandilla estaba activa en varios estados de EEUU y también en Nueva Zelanda, Australia y Canadá. La comparecencia de Angelou en el tribunal, donde finalmente murió, fue por un caso criminal importante. Este caso involucraba una acusación de 29 cargos contra 17 miembros de la pandilla por crimen organizado. Angelou tenía 25 años en ese momento. En 2014, Angelou y otros miembros de la pandilla enfrentaron estos nuevos cargos por sus actividades criminales. Las circunstancias que llevaron a la muerte de Angelou hacen que este caso sea muy inusual. Estaba siendo juzgado en un nuevo juzgado que había abierto apenas una semana antes. También hubo una falta de comunicación entre el juez y el alguacil responsable de la seguridad del tribunal. Según el FBI, este fue un error crítico. Los acusados en el tribunal generalmente están sujetos con cadenas para evitar que dañen a alguien. A los alguaciles del tribunal se les informa si un acusado está sujeto o no. El nuevo juzgado no tenía cosas como faldones de mesa, lo que habría mostrado que Angelou no estaba sujeto. Debido a esto, varios alguaciles no sabían que tenía libertad de movimiento. Angelou aprovechó este error para intentar un plan peligroso. Mientras estaba en la sala del tribunal, un testigo se preparaba para hablar. Angelou tomó una pluma de la mesa y atacó al testigo. Un alguacil del tribunal intervino de inmediato y le ordenó a Angelou que soltara la pluma. El testigo escapó del ataque huyendo. Otras personas en la sala también se movieron para ayudar a detener a Angelou. Sin embargo, su ataque fue detenido rápidamente por un alguacil que disparó su pistola. Angelou recibió 4 disparos en el pecho. Fue llevado al hospital pero murió a causa de sus heridas. El alguacil del tribunal que disparó no fue identificado públicamente y no fue acusado de ningún delito. La historia no terminó ahí. La familia de Angelou inició una demanda por homicidio culposo contra el alguacil y el servicio de alguaciles de EEU. Argumentaron que el alguacil usó fuerza excesiva. Afirmaron que disparar 4 veces no era necesario. El caso ganó atención nacional. En 2018, un tribunal ordenó que el video del tiroteo se hiciera público. El video se había mantenido en privado durante 4 años. El abogado de la familia, Robert Sykes, argumentó que los últimos 3 disparos se hicieron después de que Angelou ya estaba en el suelo. Sin embargo, el juez Dowell no estuvo de acuerdo con esto y desestimó la demanda. El juez declaró que Angelou estaba claramente intentando atacar al testigo. Decidió que las acciones del alguacil fueron necesarias para evitar daños, ya que solo había segundos para reaccionar. Después de esta decisión, la familia optó por no apelar el fallo y el caso desapareció gradualmente de la discusión pública. Número 5. Brian Nichols. El tiroteo en el juzgado de Atlanta en marzo de 2005 fue un evento impactante y trágico en la historia legal estadounidense. Brian Nichols fue la figura central en este terrible incidente.
Los efectos de sus acciones ese día se sintieron mucho más allá del juzgado del condado de Fulton en Atlanta, Georgia. La historia de Brian Nichols comenzó muchos años antes de ese día mortal. Nichols, nacido en 1971, tuvo una vida difícil que incluyó una familia desestructurada y conflictos con la ley. A pesar de estos desafíos, terminó la preparatoria y fue a la universidad por un corto tiempo. Sin embargo, su vida cambió cuando se involucró en actividades ilegales, especialmente delitos graves de drogas. El historial criminal de Nichols finalmente lo llevó a un juicio en 2005. En marzo de 2005, Nichols estaba siendo transportado al juzgado del condado de Fulton para su juicio. Nadie esperaba que este transporte de rutina iniciara una terrible serie de eventos. Nichols comenzó su ataque sometiendo a una oficial de policía, quitándole su pistola y matándola. Luego entró a la sala del tribunal y le disparó al juez Roland Barnes y a una taquígrafa del tribunal, Julian Brandau. Ambas víctimas murieron a causa de los disparos. Después de cometer estos terribles crímenes, Nichols escapó del juzgado. Esto inició una gran búsqueda y causó miedo en todo Atlanta. Durante 26 horas, Nichols cometió más crímenes, incluyendo el robo de carros, más tiroteos y la toma de un rehén. Evitó con éxito a la policía y sembró el miedo por toda la ciudad. La naturaleza audaz y violenta de sus acciones impactó a la nación y fue ampliamente reportada. Las fuerzas policiales trabajaron rápidamente para arrestarlo. La ola de crímenes de Nichols terminó cuando tomó a una mujer como rehén en su departamento. Después de una confrontación con la policía, Nichols tomó una decisión sorprendente. Liberó a su rehén ilesa y se entregó a la policía. La razón de esta sorprendente rendición aún no se conoce. Algunas personas creen que Nichols cambió de opinión. Otros piensan que estaba cansado y sabía que su arresto era seguro. El juicio posterior de Brian Nichols por los crímenes del juzgado fue un caso importante que recibió mucha atención de los medios. En noviembre de 2008, Nichols fue declarado culpable de todos los cargos, a pesar de que su defensa afirmó que estaba mentalmente enfermo. Recibió múltiples sentencias de cadena perpetua sin posibilidad de liberación. El tiroteo en el juzgado de Atlanta tuvo un impacto duradero en la ciudad, las familias de las víctimas y el sistema de justicia. Planteó preguntas sobre la seguridad de los juzgados porque Nichols pudo meter una pistola dentro del edificio. Después del suceso, muchos juzgados en todo el país mejoraron su seguridad para prevenir tragedias similares. Además, el caso resaltó problemas sobre la salud mental dentro del sistema de justicia. La defensa de Nichols argumentó que no estaba mentalmente estable cuando cometió los asesinatos. Esto planteó preguntas sobre cómo el sistema judicial trata y evalúa a las personas con problemas de salud mental. Número 6. Michael Marin. La historia de Michael Marin es inusual y sorprendente. Su vida comenzó con todas las señales de un éxito futuro. Se graduó de las mejores universidades y trabajó en Wall Street para grandes compañías como Lehman Brothers y Merrill Lynch. Su exitosa carrera le hizo ganar mucho dinero, lo que le permitió llevar una vida muy cómoda y cara. Poseía varias casas caras y una colección de arte con pinturas de artistas famosos como Picasso. Su trabajo lo llevó por todo el mundo, y a principios de los años 2000, incluso escaló el monte Everest. Como un hombre casado con 4 hijos, parecía tener una vida perfecta. Los problemas de Marin comenzaron cuando no pudo hacer los pagos de la hipoteca de su casa de $2.5 millones en Phoenix, Arizona. Estaba desesperado por conservar su casa e intentó varias formas de conseguir dinero. Incluso intentó ofrecerla como premio en una rifa benéfica. Ninguno de sus esfuerzos funcionó, lo que lo desesperó más. Esta situación finalmente lo llevó a cometer un crimen audaz y extraño. En un día fatídico, la casa de Michael Marin se incendió y se derrumbó rápidamente. Marin salió del intenso fuego, lo cual fue una escena muy extraña. Este extraño suceso realmente ocurrió. Cuando llegó la policía, encontraron al ex experto financiero vestido para bucear, no para escapar de un incendio. La pregunta principal era por qué una persona usaría equipo de buceo para escapar de un incendio en una casa. Marin había creado un plan extraño para evitar los pagos de su hipoteca. Provocó el incendio deliberadamente. Su plan parecía simple. Quería quemar la casa,
escapar usando equipo de buceo para respirar y luego cobrar el dinero del seguro para resolver sus problemas financieros. Sin embargo, su plan falló rápidamente. El primer detalle sospechoso fue el equipo de buceo. La mayoría de la gente no guarda un traje de buceo completo en su recámara. Segundo, los investigadores descubrieron que el fuego fue iniciado a propósito en 4 lugares diferentes. Se usaron directorios telefónicos para ayudar a que el fuego se extendiera rápidamente. Estaba claro que no fue un accidente, sino un crimen planeado. Los problemas financieros de Michael Marin y su intento ilegal de resolverlos llevaron a graves consecuencias. El incendio provocado y el fraude de seguros eran delitos graves con largas sentencias de prisión. Cuando su juicio comenzó en mayo de 2012, Marin enfrentaba una posible sentencia de prisión de 7 a 21 años. La situación se veía muy mal, sin una solución obvia. En junio de 2012, Marin fue declarado culpable de los cargos y su destino quedó sellado. El veredicto lo afectó profundamente. Un video de la sala del tribunal lo muestra reaccionando con gran angustia. Se metió algo en la boca y su cara se puso roja. Luego bebió de una botella y se desplomó. La gente en la sala del tribunal entró en pánico e intentó ayudarlo, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Marin fue llevado al hospital, donde murió más tarde. Número 7. William Streer. En 2003, William Streer estuvo involucrado en un incidente violento fuera de un juzgado que cambió su vida para siempre. Streer le disparó a un abogado llamado Gerald Curry. El suceso fue filmado, dejando a Curry herido y a Streer enfrentando una larga sentencia de prisión. Un camarógrafo de televisión grabó el ataque mientras estaba presente para cubrir el juicio por asesinato no relacionado del actor Robert Blake. El video mostraba a Streer sosteniendo 2 pistolas, disparándole a Curry 5 veces en el cuello, los brazos y el hombro. Curry se movió y se escondió detrás de un pequeño árbol, tratando desesperadamente de sobrevivir al ataque mientras su vida corría un gran peligro. La condena de Streer por intento de asesinato en enero inició el proceso legal que lo llevó a su sentencia de cadena perpetua. El juicio reveló el motivo del ataque violento. Streer estaba enojado con Curry por la administración de un fondo fiduciario con un valor aproximado de 85,000 euros. Streer había recibido este dinero después de un accidente en el que fue atropellado por un carro. Esta disputa financiera finalmente motivó a Streer a cometer este acto violento. Después del tiroteo, Streer guardó tranquilamente sus pistolas en los bolsillos y se marchó del lugar. Mientras se iba, dijo: ¿Eso es lo que te pasa por quitarme mi dinero? Fue un acto de violencia impactante y las consecuencias legales para Streer fueron severas. Durante el juicio, sin embargo, los abogados defensores ofrecieron una explicación diferente. Argumentaron que Streer creía que su fondo fiduciario estaba mal administrado, lo que lo hacía sentirse una víctima. Afirmaron que Streer no tenía control de sí mismo durante el incidente y que sus acciones fueron causadas por un fuerte sentido de injusticia, no por un deseo de causar daño. Gerald Curry, el abogado que fue atacado, quedó satisfecho con la sentencia de cadena perpetua de su agresor. Curry creía que Streer era una persona peligrosa y la decisión del tribunal aseguró que nunca volvería a ser libre. El ataque dejó a Curry con heridas físicas y un miedo duradero a la amenaza de Streer. La historia de William Streer es un serio recordatorio de la peligrosa combinación de desacuerdos personales y violencia extrema. Hace que uno considere cómo las personas manejan los sentimientos de injusticia y cómo esos sentimientos pueden escalar hasta convertirse en acciones criminales.